Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a continuar con nuestra semana de la Facultad de Psicología, honrando a la carrera de psicólogo. En esta oportunidad, un estudiante de la facultad va a presentar a nuestro ponente. Adelante, Aarón Bellido. Adelante, Aarón. Gracias, profesora. Listo. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Espero que estén disfrutando lo que queda del día. Mi nombre es, como ya lo dijeron, Aarón Emanuel Bellido y quiero darles la bienvenida a esta conferencia titulada La importancia de publicar en lugares adecuados nuestras investigaciones dentro de la psicología. Está dirigida no solo a estudiantes de psicología, también a profesionales del campo y en general a todo el público interesado. Este programa está siendo organizado por la Universidad Ricardo Palma, específicamente gracias a la Facultad de Psicología, ya que actualmente estamos llevando a cabo la Semana de la Psicología, donde ya hemos tenido y seguiremos teniendo varias conferencias bastante interesantes. Para esta ocasión, la conferencia durará un aproximado entre 40 a 60 minutos de tiempo, dentro de los cuales tendremos varios minutos exclusivamente para ustedes, para cualquier presente en el aula virtual y que quiera realizar alguna pregunta de su interés, obviamente respecto al tema y únicamente al finalizar la exposición. Dicha exposición, que va a ser realizada por el doctor Tomás Caicho Rodríguez, con una trayectoria como docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en 2017 y la Universidad Privada del Norte en 2016. El doctor también estudió psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ostenta el grado de magíster en psicología educativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es doctor en psicología por la Universidad de San Martín de Porres. El doctor Tomás Caicho también es un investigador senior de la Universidad Privada del Norte. Es investigador con CITEC, con categoría Carlos Monge II. Ha realizado pasantías de investigación internacionales como Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental en Argentina, también en la Universidad Estatal de Río de Janeiro en Brasil, en la Universidad Católica de Maule en Chile y en la Universidad de California Davis en Estados Unidos. También obtuvo el premio de la trayectoria temprana de investigación Maritza Montero por la Sociedad Interamericana de Psicología en el 2021. Obtuvo el premio de excelencia Elsevier en investigación categorías Ciencias Sociales en el 2019. Actualmente ostenta ser presidente de la Sociedad Peruana de Historia de la Psicología. Como vemos, ha tenido un gran avance en distintos campos y es muy admirable e importante que lo tengamos presente en esta ocasión. Habiendo dicho todo esto, le damos la bienvenida, licenciado Caicho Rodríguez. Puede continuar con la presentación. Bien, muchas gracias por la presentación, muy amable por ello, y muchas gracias a las autoridades de la universidad por la invitación eh, al- al- a este ciclo de conferencias en marco, pues como ya lo mencionaron, de las celebraciones por un aniversario más de la psicología en nuestro país. Eh, Vi por conveniente ver algunos puntos importantes acerca de la publicación en lugares adecuados, ¿no? Teniendo en cuenta pues que en realidad, si bien en los últimos años eh, la investigación en general en nuestro país, en la investigación en psicología de forma particular, ha generado o se ha visto incrementada, pues aún poco porcentaje de esas publicaciones, por lo menos en psicología, eh, están publicadas pues en lugares adecuados, ¿no? Llámese lugares adecuados, las revistas que tengan un mayor impacto, ¿no? Dejando pues de lado aquellas publicaciones que no tienen impacto o que no tienen mayor visibilidad, ¿ya? Entonces, en función a eso es que voy a comentar algunas cosas.
ya sé más o menos el tiempo, 40 minutos aproximadamente, trataré de hacerlo en menos para poder tener pues un periodo de conversación, que en realidad para mí es lo más interesante, en realidad más que simplemente hablar. Voy a pasar algunas cosas. Hay que tener en cuenta que los artículos publicados, ¿ya? En una revista, un journal, como a veces lo dicen, es un registro, ¿no? Es un registro permanente de todo tu trabajo de investigación y son en algunos casos pasaporte de la comunidad científica, ¿ya? Algunos términos importantes, ¿no? Eh, por ejemplo, manuscrito. Manuscrito es un documento no publicado que informa los resultados de una investigación. Es decir, lo que yo hago en mi computadora, ¿no? Lo que escribo en el Word, ¿sí? Antes de mandarlo a una revista, ¿no? Y antes de que este manuscrito sea aceptado, se denomina así, se denomina manuscrito, ¿correcto? No es que yo, cuando escribo en mi computadora, digo, estoy escribiendo un artículo, no, no estoy escribiendo un artículo, estás escribiendo un manuscrito. El artículo científico ya es un documento publicado en una revista científica bajo el formato de la revista mencionada, por la revista elegida por ustedes. Eso es importante tenerlo en consideración, la diferencia entre manuscrito y artículo. Este artículo, como ya dije, se publica en una revista científica, que es una publicación que contiene artículos científicos y otras formas de comunicación científica, que pueden ser editoriales, artículos teóricos, metodológicos, letters, eh, eh, reviews, necrologías, etc. ¿Ya? Estas revistas científicas están agrupadas en base de datos, generalmente virtuales, ¿no? Es un sistema virtual que agrupa revistas científicas y determinan si una revista recibe el nombre de revista científica de corriente principal o no. Eso lo vamos a ver más adelante. Otro punto importante es la citación, es decir, publicar en lugares adecuados te permite, ¿qué cosa? Te permite que tus artículos tengan visibilidad académica y esta visibilidad se pueda estar, pues, relacionada con la citación, ¿no? La citación es una consideración explícita de un artículo científico o una comunidad científica en una publicación. Es lo que muchos, este concepto está muy relacionado con el famoso índice H, ¿no? Que a veces es importante al momento, por ejemplo, de poder clasificar a los investigadores dentro de unas categorías, ¿no? Hoy en día hemos visto que el CONCITEC tiene un sistema nacional de de Ciencia y Tecnología, ¿no? El RENACIT, que clasifica a los investigadores en diferentes categorías, ¿no? Uno, uno de los muchos indicadores es que eh, el investigador tenga determinado índice H, determinado valor, ¿no? Y eso está muy relacionado con la citación. ¿Por qué redactar un paper? También es otro término que a veces en muchos ámbitos académicos y no académicos nos gusta utilizar términos de habla inglesa, ¿no? Paper, journal, ¿no? Entonces, el paper es el artículo, ¿no? O el manuscrito. ¿Por qué es importante? Uno, una investigación termina cuando se publica un artículo científico en el lugar adecuado. Es decir, por ejemplo, las tesis, ¿no? La tesis de pregrado o de posgrado, que muchos otros hacemos, pues, estamos haciendo o vamos a hacer. En realidad es un proceso de investigación. Entonces, esa tesis, en realidad, cuando tú la sustentas, no es que ha terminado. Esa investigación termina cuando tú la publicas, y la publicas en un lugar adecuado. Si no lo haces, obviamente no ha terminado tu proceso de investigación. Entonces, se queda un vacío, ¿no? Un vacío académico, un vacío científico, que hay que, un vacío existencial académico si estamos hablando en términos terapéuticos. Porque también redactar un artículo está en función al alcance que tiene este. Por ejemplo, los informes de curso, es decir, los trabajos de curso que todos hemos hecho en la universidad, pues, tienen un alcance de lectura entre 1 a 5 personas aproximadamente. Es decir, no sé, el profesor y si son 5 personas, si es un grupo de 4 o de 5, pues son tus compañeros de trabajo, ¿no? La tesis de grado, pues tiene un alcance entre 5 a 25 personas, tesis de posgrado entre 20 a 50, actas de congreso 100 a 500 personas, mm, una revista universitaria, ¿ya? Que son las revistas, por ejemplo, que muchas universidades sacan, que el rectorado saca una universidad, pero más que todo es de uso interno, de uso institucional, ¿no? Y que no tiene mayor alcance fuera de la universidad, puede alcanzar entre 500, 1000 personas, es decir, el cuerpo administrativo y académico de la universidad o la institución en la cual tú te encuentres.
vertiente principal, ¿ya? Que son estas que están indexadas en estas bases de datos, pues tiene un alcance muchísimo mayor, ¿no? Tu trabajo tiene un mayor alcance. El Readly, la red de revistas científicas América Latina y el Caribe, pues dentro de su página tiene esta frase, ¿no? La ciencia que no se ve no existe en función a la ciencia que no se da a conocer, ¿ya? Hay diferentes maneras de dar a conocer, obviamente, los resultados de una investigación, ¿no? Uno puede ser por medio de eso, es decir, por medio de una conferencia, yo puedo dar a conocer resultados preliminares de mi investigación o resultados finales también. Es una manera, es una vía, un camino. Otra vía, otro camino es obviamente la publicación científica, ¿ya? Pero tienes que darla a conocer, si no la das a conocer a un público, académico, especialista, ¿no? O un especialista también, o que hay ambos, entonces no brindas los resultados de tu investigación al escrutinio, ¿no? Y a la crítica que puede, en algunos casos, mejorar tu investigación. Hay muchas razones para publicar, ¿ya? Y ahí la importancia también de hacerlo, ¿no? Para obtener un grado académico, generalmente, bueno, aquí creo que algunas universidades ya están pidiendo que para obtener grados de máster o de doctorado, pues los estudiantes de magíster o los doctorandos se les pide entre una o dos publicaciones, ¿no? Como un requisito para graduarse y obtener el grado académico. En otras universidades, universidades del extranjero son un poco más exigentes en ese sentido y pues durante todo el máster o el doctorado, básicamente uno de los objetivos principales es la publicación, ¿no? Pueden pedirte 3, 4, 5, 6 o N publicaciones. Para obtener fondos, ¿no? Fondos concursables, ¿no? Que permitan pues desarrollar el trabajo de investigación, es decir, tú necesitas acreditar que eres un investigador para poder obtener fondos, ¿no? Para generar promociones, ¿no? Por ejemplo, estas promociones en cuanto al RENACIT, en las categorías, otro de los criterios, además del INSH, es la cantidad de publicaciones, y la cantidad de publicaciones en revistas indexadas en determinados bases de datos, ¿no? Las más conocidas, creo que todos las sabemos, ¿no? Scopus, la Web of Science o SciELO. Y así como otros, ¿no? Existe también la motivación de publicar por generar un conocimiento nuevo, por generar un conocimiento que sea útil. También hay una satisfacción personal por ver pues materializado todo tu trabajo de investigación, ¿ya? Para justificar una categoría laboral, ¿no? Que es lo que yo hablaba de los rangos en el RENACIT, ¿ya? Por ahí como mencionaron, por ejemplo, en mi caso yo tengo una categoría en mi universidad de investigador senior, ¿no? Entonces, para poder justificar mantenerme en esa categoría de senior, entonces tengo que generar un conjunto de publicaciones, justificar un estatus académico, mejorar también la trayectoria académica. Así que yo siempre he mencionado que dentro de nuestro CV la práctica profesional debe estar enlazada, ¿no? con, con las publicaciones. Eso le da un plus a tu, a tu ficha personal. Justificar un financiamiento que tú has ganado en un fondo concursable, ¿no? Generalmente los fondos concursables te piden como productos pues algunas publicaciones. Y también pues tener como resultado una tendencia social, que es mejorar la imagen entre colegas, alumnos, ¿no? Que genera un liderazgo académico. Ojo que, bueno, son diferentes motivaciones, ¿ya? Obviamente en algunos casos pueden ser más importantes que otros. Sin embargo, también hay factores que obstaculizan también la redacción de artículos, ¿no? Como por ejemplo la falta de planificación, la falta de tiempo, que en general es un problema que se ve tanto en estudiantes como en docentes también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los docentes hay profesores que trabajan en 2, 3 o más universidades, lo cual obviamente limita el tiempo para dedicarlos a realizar trabajo de investigación. En el caso de los estudiantes también, ¿no? Algunos estudiantes trabajan y estudian a la vez, lo cual también limita el tiempo. El desconocimiento de los procesos de investigación, la falta de conocimientos, de capacidades, de habilidades sobre los procesos relacionados a los procesos de publicación, la falta de apoyo, no solamente falta de apoyo económico, sino también falta de apoyo académico, orientación, seguimiento, de, 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 de asesores o tutores pues adecuados. En los últimos años se ha generado un cuerpo
de conocimientos, por ejemplo, liderados por el psicólogo Oscar Mamani, que trabaja en la Universidad Señor de Zipán. Él tiene un proyecto de investigación sobre la producción académica de asesores, de jurado de tesis en el Perú, ¿no? Y él ha encontrado pues que en universidades tanto públicas como privadas, eh, los asesores de tesis, por ejemplo, no solamente en psicología, sino también en otras carreras profesionales, es muy bajo, ¿no? Aproximadamente cerca del 5% del total de asesores tiene, ¿no?, una continuidad en publicaciones científicas. Entonces ahí también hay una crítica a todos nosotros, ¿no? O sea, cómo asesorar adecuadamente una investigación si es que nosotros mismos no hacemos investigación. Entonces sus trabajos del profesor Mamani son muy interesantes al respecto. También la falta de interés en la aplicación de resultados útiles en la investigación, en la mejora de programas de salud, ¿no? Y la falta de interés, que también es una limitación, y también la desconfianza pues, que puede acarrear todo el trabajo de investigación. ¿Por qué es importante publicar? Bueno, porque la producción científica en un país se mide a través de indicadores cuantitativos, ¿no?, basados en la cantidad de publicaciones, en la difusión de estas publicaciones y en la visibilidad que tienen estas publicaciones. Esto se da a conocer muy bien a partir de estudios bibliométricos y sociobibliométricos en los últimos años, tanto en Perú como en otros. Las patentes, que está ligado a la innovación. A todo esto, pues hemos hablado mucho de la importancia, etcétera, pero ¿qué cosa es un artículo científico, ¿no? Básicamente, bueno, ya lo mencioné a grosso modo en el PPT inicial, pero es un informe escrito, publicado, que debe datos originales de una investigación. Y debe ser preciso, claro y breve. Y esto es muy importante, ¿no? Es decir, al ser preciso, claro y breve, no quiere decir que un artículo científico sea demasiado extenso, ¿ya? Yo siempre digo en mis clases, en mis asesorías, que un trabajo de investigación en general, incluso para las tesis, en las universidades donde yo trabajo, que ya las mencionaron, trabajamos bajo el formato tipo artículo, ¿no? Sino bajo el formato de tesis tradicional, el cual muchos de nosotros de repente hemos realizado en nuestra licenciatura. Existe este formato de tesis tipo artículo que te permite pues sintetizar tu investigación en un máximo de 25 a 30 páginas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque permite, obviamente, concretizar mejor la información, sintetizarla mejor, y también permite eh, tener ya un producto más o menos elaborado, ¿no?, que puede ir a una revista para ser evaluada y posiblemente publicada más adelante, ¿no? En cambio, si tú tienes una tesis tradicional, más de 150 páginas, obviamente reducir 150 páginas a 25 o 30 es un poco más difícil. Entonces, yo lo que siempre digo es que un trabajo de investigación no es mejor si tiene más páginas, o si tiene más tablas, o si tiene más figuras. En general, un trabajo de investigación es mucho mejor si incluso sintetiza la información de mejor manera y donde hay menos tablas y menos figuras, ¿ya? Un ejemplo notorio de precisión, claridad y brevedad es el artículo que mostró al mundo el descubrimiento de la estructura del ADN, escrito por por James Watson y Francis Crick, ¿no? Que es básicamente de una sola página, es una sola página y mantiene pues las secciones de un artículo científico, ¿no? Y fue publicado en la revista Nature, pues que es la revista, creo yo, más importante junto a Science, más importante de ciencia a nivel mundial. Y ese es el artículo, ¿no? Una página. Bueno, acá yo lo he cortado por un tema de presentación en el PPT, ¿no? Pero es una sola, ¿no?, del modelo de doble hélice del ADN, ¿no? Eh, porque a veces no se aceptan los manuscritos para publicación, ¿ya? A veces no se aceptan.
el lugar adecuado donde publicar, ¿no? Entonces, hemos seleccionado mal la revista. Hemos mandado un manuscrito en un formato incorrecto, que no es el formato que solicita la revista. Estoy mandando, por ejemplo, una revista o un manuscrito a un Word y yo lo mando bajo un formato APA. Obviamente eso es inadecuado, ¿no? Y lo van a rechazar. No se siguen las instrucciones del autor, lo vamos a ver ahora. Fallas al revisar y al volver a someter después de la revisión de pares. A veces creemos que los revisores pues no se dan cuenta de nuestras respuestas y podemos pasar algunas por alto, lo cual no es así. ¿Ya? Lo cual no es así. Eh, y también hay información a veces innecesaria en la discusión, ¿no? Aquí está íntimamente ligado a lo que yo mencioné, que es la capacidad de concretizar la información y no repetirla varias veces, ¿no? Otras razones, por ejemplo, los diseños de investigación son muy pobres, ¿ya? Por ejemplo, yo siempre recomiendo que si estás trabajando con una sola variable y es un estudio meramente exploratorio, si es que no es un tema sumamente novedoso eh, eh, o que, o que tiene o que están involucrados diferentes grupos de muy difícil acceso o países, es mejor siempre hacer un artículo breve o incluso una letter para presentar simplemente resultados preliminares, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los diseños suelen ser pobres y bueno, en las revistas de mayor impacto, pues buscan también estudios que tengan diseños más innovadores, eh, diseños un poco más complejos que permitan también, obviamente, tener una información, una mejor información de toda la red de variables que están involucradas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, nosotros junto con el doctor José es egresado justamente de la Universidad Ricardo Palma. Estamos realizando diferentes estudios transculturales en diferentes países, pero bajo un análisis de redes, ¿no? Es decir, una metodología que en los últimos años ha ganado bastante impacto dentro de los estudios e investigaciones de salud mental. El tamaño de la muestra puede ser muy pequeño, ¿ya? Eh, entonces eso también en algunos casos puede ser una limitante, un estudio mal controlado, ¿no? Análisis estadístico también incorrectos o inapropiados, ¿no? Conclusiones que no están justificadas en los datos, ¿ya? Muchas veces puedes decir, una conclusión debe estar íntimamente ligada con qué, con lo que no esté en los datos. Entonces a veces pecamos de información y al pecar de la sobreinformación es ahí donde hay conclusiones injustificadas o puede también tener un sesgo o conflictos de interés, ¿ya? ¿Cómo aumentamos la probabilidad de aceptación? ¿Ya? Existen diversos pasos, no son tan difíciles de seguir, ¿no? Uno tiene que ser consistente en la redacción de todo el documento, en la presentación de todo el documento, debe haber una consistencia teórica en todo el documento, es decir, si tu marco teórico es un marco teórico, no sé, cognitivo, obviamente la estrategia de recolección de información tiene que ser a partir de estrategias e instrumentos basados en los modelos cognitivos, ¿no? Si no puedes hablar de psicoanálisis en tu marco teórico y luego utilizar estrategias o herramientas cognitivas o conductuales en en tus procedimientos, ¿no? Obviamente ahí hay una incoherencia y no eres consistente ni coherente a nivel teórico ni metodológico. Obviamente eso eh, tienes que hay que corregirlo. Se debe revisar bien, ¿no? Y verificar bien antes de enviar los manuscritos, ¿no? Asegurarse de que se redacte, se presente una historia pues lógica y clara en los hallazgos y siempre tomar nota de los comentarios de los árbitros, que son los árbitros o revisores, que son los que buscan mejorar tu manuscrito, ¿no? Estas cuatro pequeñas cosas, que parecen difíciles obviamente, debería aumentar la probabilidad de que tu artículo sea aceptado y estar en el grupo del 30% de aceptados y no del 70% de rechazados. Esto es muy importante, es decir, las revistas manejan esta tasa de aceptación y rechazo. En general, las revistas de mayor impacto tienen tasas de aceptación de aproximadamente entre 10 a 30%. Es decir, que de cada 10 artículos que se les, que les llegan, ¿no? Al equipo editorial, aceptan entre uno a 3 máximo, máximo, ¿no? Dejando de lado pues 7 por diversas cosas, algunas de las cuales ya hemos mencionado, ¿sí? Científicas, bueno,
Sabemos que existen innumerables proyectos de investigación financiados por las universidades, otros tipos de organizaciones. Entonces, pues estos proyectos de investigación generan productos. Dentro de esos productos están los manuscritos y los artículos científicos. Uno de ellos, obviamente, ¿no? Algunos de esos productos, o puede haber, obviamente, otros. También hay incentivos, promociones en el ámbito académico. En algunas universidades se tiene como política dar incentivos económicos a los docentes, a personal administrativo o a estudiantes que realicen publicaciones científicas, ¿no? Una revista científica, como ya mencionamos, es una publicación periódica en la cual se informa, siguiendo una determinada estructura, resultados de investigaciones en una o diferentes disciplinas. Está conformado siempre por un editor, un comité, y envía a evaluación los manuscritos con pares externos. Es decir, aquella revista de que se envía solamente al editor, ¿no? Y no pasa por una revisión de pares, no es una buena revista. No es una buena revista. Una buena revista es aquella que pasa que hace pasar a sus manuscritos que le llegan por revisión de pares. ¿Cuáles son las principales características de una revista científica de corriente principal, que son las que yo considero que nosotros debemos apuntar, ¿no? Nosotros como psicólogos debemos apuntar? Uno, es una publicación periódica, es decir, que tiene una periodicidad en cuanto a la publicación de sus números o volúmenes, ¿ya? Que mantiene una periodicidad. Hay revistas que publican una vez al año, dos veces al año, tres veces al año. Este editor pues hace un trabajo exhaustivo, ¿no? de revisión y de publicación. Existe un comité editorial formado por investigadores nacionales o internacionales que trabajan obviamente en temas relacionados con la revista. Si es una revista de psicología, está conformado pues por profesionales e investigadores que trabajan dentro del ámbito de la psicología y que garantiza pues una revisión por pares externos. Y además, estas revistas de corriente principal están indexadas en estas bases de datos, en Scopus, en la Web of Science y en Cielo. Si las revistas que están indexadas en estas bases de datos son aquellas que congregan a estas corrientes principales, ¿ya? Es decir, las revistas de corriente principal son aquellas que, como ya mencioné, están presentes en Scopus, Web of Science y Cielo. Obviamente que dentro de ellos, alrededor de esto, hay innumerables editoriales que trabajan, ¿no? Entonces está Sage, Elsevier, Springer, Taylor Francis, Wiley. Ojo que, eso es importante considerarlo, no todas las revistas que son publicadas por estas casas editoriales están indexadas en Scopus o en la Web of Science. Ojo, hay revistas en Elsevier que son relativamente nuevas o que no llegan todavía a indexarse en esas bases de datos, igual con las otras. Entonces, no basta que una revista sea publicada por Sage, Taylor Francis, Wiley, Springer o Elsevier. ¿Ya? Hay que entrar a Scopus y revisar, o hay que entrar a la Web of Science y revisar pues si la revista está indexada y tiene una periodicidad de indexación de sus artículos. El proceso de publicación es muy importante tenerlo en consideración. Primero hay que buscar y elegir la revista, eso es muy importante. Perdón, tengo un poco de tos. Una vez seleccionada la revista hay que adecuar el manuscrito a los requerimientos de la revista, lo que pide la revista, y una vez que ya hemos elaborado un manuscrito en base a esos requerimientos, pues enviamos el manuscrito. Aquí, en primer lugar, hay una revisión inicial, generalmente el editor. El editor lo recibe y dice que revisa de manera general el manuscrito y ve si está escrito, ¿no? Que no brinda una información relevante, obviamente puede pasar a rechazo. Si no, pasa a una revisión por pares. Esta revisión por pares, luego de esta revisión por pares hay dos alternativas, ¿no? Uno, rechazo. Los revisores dicen no, este artículo no cumple con los criterios adecuados de calidad, o es aceptado. O a veces es aceptado pero con ciertas correcciones a realizar, ¿ya? Si hay que realizar correcciones, entonces se corrige, se vuelve a enviar, hay una revisión inicial, otra revisión por pares y luego es aceptado.
hay una revisión de estilos, no sé si se aceptó, hay una revisión de estilo, una maquetación final y finalmente la publicación científica. El tiempo que dura todo esto, es aproximadamente pues entre 3, 6 meses, 7, un año, 2 años. Yo tengo una experiencia, es un artículo que se publicó el año pasado, 2021, pero que lo enviamos el 2017. Entonces 17, 18, 19, 20, casi 5 años para que recién se publique. Entonces el tiempo es variable. ¿Cuál es la aspiración de nosotros los académicos? Bueno, en la actualidad sabemos que la discusión básicamente se centra en orientar a los académicos a planificar, a desarrollar y publicar los resultados de sus investigaciones. De preferencia, como ya dije, en las revistas de corriente principal, ¿no? Es decir, elaborar los manuscritos y mandarlos a revistas que estén indexadas en una base de datos, ¿ya? Perdón. Bien. Pasos o estrategias. Con esto ya casi termino, porque ya estoy con el tiempo, creo, por ahí. A ver, primero, evaluar una revista potencialmente publicable. ¿En dónde veo eso? Entonces yo puedo entrar, ¿a dónde? Puedo entrar, por ejemplo, a ese Simago, ¿ya? Ese Simago es un poco cuatro, el impacto es menor, ¿no? Obviamente hay que elegir la revista en función también al tema que estoy trabajando. Si estoy trabajando un tema dentro de psicología, por citar un ejemplo, entonces buscaré una revista orientada a esa línea de investigación, la línea de investigación de psicología. Si mi trabajo de investigación es en psicología positiva, buscaré una revista que de repente pueda publicar en ese ámbito. Y así puedo ir eligiendo. 2. Definir tipo de documento. ¿Qué documentos son? Una investigación, una revisión teórica, una nota metodológica, una letter. Entonces, de acuerdo a eso, es que puedo ir eh, elaborando este documento, ¿no? Y definiéndolo. Obviamente, voy a buscar la revista adecuada de acuerdo al tema y de acuerdo al tipo de documento, porque ojo que todas las revistas no aceptan todo tipo de documentos. Hay revistas que solamente aceptan, por ejemplo, artículos científicos, nada más, ¿no? Otras revistas aceptan artículos y revisiones teóricas, etcétera. También, luego de ello, entonces, debo leer y comprender las normas de la revista, ¿sí? Adecuo las, mi manuscrito a las normas de la revista y someto el manuscrito a evaluación, que es lo que ya vimos. ¿Y que nos toca? Esperar, tener paciencia. No hay nada más que hacer ahí, ¿no? Simplemente esperar que el proceso siga su curso. Y como ya dije, puede durar algunos meses, ¿no? O unas semanas. Eh, y cuando ya la publicación se ha dado a conocer, entonces las revistas socialistas, la normativa que uno debe seguir, todo el proceso que debe seguir para publicar en estos lugares adecuados, que hemos visto cuál es la importancia, ¿no? Diferentes importancias personales, académicas, ¿no? O incluso pues fines que van más allá de, pero debemos apuntar a ello, ¿no? Y debemos apuntar en estas revistas de corriente principal que están indexadas en estas bases de datos, es muy importante, ¿sí?
Entonces, creo que estoy con el tiempo y bueno, y me gustaría más que todo conversar o si hay alguna pregunta por ahí. Creo que por aquí ya hay algunas preguntas. Samantha, eh, ¿qué consejos te darías a estudiantes que pronto van a egresar? ¿Qué deben tener en cuenta para mejorar la redacción de los artículos científicos y posteriormente publicarlos? Bueno, ahí la recomendación es, en primer lugar, eh, ver, uno, buscar un asesor que tenga experiencia en investigación. Eso lo podemos ver muy claramente si simplemente lo googleamos. Vamos a Google Académico bueno, en el Google Académico, ¿no? Porque si vamos en Google normal a veces salen pues cosas que a veces publicamos en Facebook, que publicamos en cualquier otro lado, pero en Google Académico como que te filtra, ¿no? Te da un filtro acerca de, voy a dejar de compartir, te da un filtro, ¿no? Y, y- y te limita a solamente publicaciones científicas, ¿no? Entonces ahí tú puedes ver, pues, ¿no? Si la persona que quieres que te asesore o que te oriente, entonces tiene experiencia, ¿no? Porque siempre un estudiante va a necesitar, porque el estudiante es novel, no tiene experiencia, entonces, la experiencia es suficiente, a pesar de que ha llevado cursos de investigación antes como parte de la currícula, pero sabemos pues que esos cursos no son suficientes porque son masivos, ¿no? Hay mucha gente, entonces los tiempos a veces son cortos en cuanto a las orientaciones. Por ende, pues las asesorías más personalizadas, individualizadas, entonces son mejores. Entonces, una primera sugerencia es eso, ¿no? Entonces, ver o elegir al asesor que mejor podamos en función a su experticia también en investigación y obviamente que tenga experiencia en el tema con el cual yo estoy investigando. Eh, Dos, ¿no? Eh, Uno aprende a redactar un artículo, eh, no necesariamente un curso de redacción. Y eso siempre lo digo porque también he dado cursos de redacción en algún momento, pero uno aprende a redactar leyendo artículos de investigación. Entonces, el que lee cotidianamente artículos de investigación ya se va dando cuenta de cuál es la lógica de todo el artículo, ¿no? De cómo un investigador o grupo de investigadores comienza la introducción, cómo termina, cómo enlaza las frases, qué conectores utiliza, cómo presentar los resultados, cómo termina, etcétera. Entonces, si no tenemos entonces, o en mi segunda recomendación, posteriormente, ¿cómo publicarlos? Bueno, siempre al inicio siempre nos vamos a equivocar, es decir, quienes hemos tenido o tenemos aún la suerte de poder eh, eh, trabajar en investigación y publicar nuestros trabajos, siempre hemos tenido al inicio mucho más rechazo que aceptación en cuanto a las publicaciones, ¿no? No quiere decir que ahora, por ejemplo, yo no lo tenga, es decir, me acaban de rechazar como 2 artículos y obviamente eso tengo que mejorar para poder enviarlo a otro lugar. Eh, eh, pero siempre tratar de no darse por vencido al momento de obtener los rechazos iniciales, porque siempre va a haber. Más bien se aprenden de los rechazos, se toma en cuenta, como mencioné ahí, las, las sugerencias de los revisores, ¿no? Para mejorar ese manuscrito y poder volverlo a presentar. En algunos casos yo he escuchado, por ejemplo, que algunas personas mencionan, no, como ese estudiante, mejor comienza publicando en revistas de bajo nivel y luego va subiendo. No es necesariamente cierto. Yo he tenido la suerte de trabajar con asesoras de tesis, incluso no con asesoras de tesis, sino con estudiantes que están incluso he trabajado con estudiantes que están en segundo o tercer ciclo o primero y hemos llegado a publicar en revistas de un impacto de Q3, Q2, ¿no? Con ellos. Entonces no siempre es necesario ver eso de comenzar por niveles bajitos, por revistas muy bajitas, de cuento nivel y luego subiendo. Puedes empezar, ¿no? Si tu trabajo, obviamente, si tú consideras que tu trabajo es bueno, puedes comenzar pues por otro tipo de revistas. Y finalmente siempre tener una evaluación externa. Uno cuando redacta un manuscrito y lo termina, a veces cree que está bien, ¿no? Cree que ya está y lo mando. No. Entonces siempre mando la revisión externa de otros colegas, de otros compañeros, ¿no? Para que lo revisen, ¿no?
revise, vea que se puede mejorar, dé unas sugerencias, a partir de ello, obviamente mejorar el trabajo y enviarlo a un mejor lugar. Álvaro, ¿qué son los indicadores bibliométricos en las publicaciones acerca de la medición de producción científica? Bueno, los estudios bibliométricos se encargan de cuantificar, ¿no? Cuantificar, por ejemplo, cantidad de publicaciones, número de citas, impacto de algunas publicaciones, ¿no? Eh, redes de colaboración, ¿no? Entre países, entre instituciones, entre personas, entre universidades, ¿no? Entonces, estos indicadores bibliométricos te permiten ver eso, ¿no? Cantidad, visibilidad, impacto, etcétera. El índice H, por ejemplo, que hemos hablado, es un indicador, ¿no? Es un indicador de producción científica, ¿no? Es decir, en términos muy generales, el índice H es la cantidad de veces que un artículo es citado, ¿no? Si yo tengo un índice H de 9, por ejemplo, quiere decir que tengo que 9 artículos han sido citados 9 veces. Si tengo un índice H de 100, quiere decir que 100 artículos han sido citados 100 veces. ¿Ya? Entonces, mientras mayor es mi índice H, mayor es mi capacidad de citación, y se referiría que mayor es la visibilidad de mis publicaciones. No sé si tuviesen alguna otra pregunta. ¿Cuántos autores máximo debe compartir la presentación de un artículo? No hay un límite, no hay un límite. Es decir, nosotros, por ejemplo, en las últimas publicaciones que hemos realizado sobre el tema que ya les mencioné, estamos trabajando con 13 países de Latinoamérica y somos 25 autores, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo menos en psicología, ¿no? No hay, no hay un límite, y en general no hay un límite. Por ejemplo, en física, yo he tenido la experiencia de que he leído artículos en física que tienen 100, 120 autores, ¿no? Entonces, no hay un límite, en realidad, ¿no? Pero sí hay criterios para considerar a alguien como autor, entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Que debe cumplir algunos criterios para ello, ¿no? Si todos los 13, 20, 100 autores cumplen esos criterios, entonces no hay ningún problema en colocarlos, ¿no? Hoy en día es un poco raro ver un artículo de investigación con un solo autor, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo de investigación, pues, para realizar un buen trabajo de investigación, a veces es necesario tener un equipo de investigación. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con un equipo, estamos formado obviamente por varios colegas y algunos colegas especialistas en la parte estadística, que hacen los análisis estadísticos, hay especialistas en la parte cualitativa, hay especialistas en redacción, hay personas que están involucradas solamente en la elaboración y revisión de las referencias y las citas, hay una persona encargada de traducción. Somos un equipo, el equipo principal por lo menos, un equipo de 6, 7 personas que nos dividimos todas estas tareas, ¿no? Y obviamente todos participamos y todos vamos como coautores adicionales a las personas de los otros países que también participan. No sé si hubiese otra pregunta. ¿O comentario? Bueno, hola Tomás, ¿cómo estás? Buenas noches. Ana María, ¿cómo estás? Me pareció bien interesante, ¿qué tal? La propuesta de que los estudiantes mientras hacen su tesis vayan haciendo un formato de artículo. Y eso, por ejemplo, es una novedad que no la había escuchado anteriormente. Y felicito la iniciativa, me parece novedoso y excelente porque acorta brechas acerca de la investigación y de todo este proceso de escritura, que es todo un proceso pero, que puede ser a veces hasta tedioso en algunos casos, pero muy interesante al que realmente, como dices tú, le coge ese hilo y esa habilidad para poder transmitir conocimientos. Sí, en Así es. realidad es una estrategia, bueno, es una estrategia más americana, ¿no? El formato, porque ya aquí universidades nacionales como la UNSA, por ejemplo, y particulares como UPC, la Científica del Sur, UPN, creo que una de las primeras que comenzó con esto fue UPC. eh, 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 entonces ya han comenzado a hacerlo desde hace algunos años, ¿no? Un par de años, y esto se ha visto, por lo menos en lo que sé de UPC y UPN, que son las universidades de más trabajo, que esto se ha visto relacionado con un incremento en la tasa de publicación de estudiantes, ¿no? Entonces eh, es
es un método, creo yo, importante, pero también requiere una serie de condiciones, como yo mencionaba, ¿no? Es decir, requiere condiciones de asesores que tengan experiencia justamente en elaborar manuscritos que se puedan convertir en artículos de investigación, ¿no? Por mencionar solamente una de las condiciones, ¿no? Requiere también pues una preparación de clases no tan masivas, ¿no? Justo antes de la conferencia recibí una llamada de una colega que estaba haciendo un máster y que me decía, conversando entre varias cosas desde su tesis, y me comentaba que su profesora que le habían asignado como asesora de tesis tenía también 35 estudiantes de máster más, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, cómo asesorar en una clase a 35 personas, ¿no? Sí, me decía que solamente se iba a reunir cada 2 o 3 semanas con ella, ¿no? Durante todo el ciclo, ¿no? Entonces es un poco difícil ahí, ¿no? Y eso va amarrado también con a veces la masividad de algunos, de algunas carreras, de algunos programas, ¿no? Etcétera, que deviene también de otros problemas que obviamente sería muy largo conversar. Y no sé si hay más preguntas. ¿Algunas preguntas o comentarios? Hay un pago para que acepten un artículo. Bueno, hay revistas de paga, obviamente. Ya, hay revistas de paga híbridas, en el sentido de que existen que tú puedes pagar para que tu artículo sea de acceso abierto o simplemente no pagas y tu artículo pues solamente va a estar accesible por suscripción, es decir, para aquellas personas que se suscriben a la revista, ¿no? Esas son estas revistas híbridas. Hay revistas que solamente son de paga, por ejemplo, revistas como Frontiers y todas sus secciones, las revistas de toda perdón, la revista está BMS, ¿no? Que tiene también diferentes secciones, Plus One, por ejemplo, Science, Nature, Lancet, etcétera. Todas son revistas que sí o sí tienes que pagar para poder publicar ahí. Ahora, ahí generalmente son las revistas de mayor impacto las que te piden pagar, ¿no? ¿Sí? Ahí sí no hay suscripción, es decir, ahí todos los artículos son open access y por ende todos se pagan. Y estos costos lo justifican en función a los costos de producción del artículo. Estos costos pueden variar aproximadamente entre 700, $500, 700, 1500. Frontiers cobra $2.900 y casi $3.000, ¿no? Por publicar cualquier tipo de artículo, es decir, desde una revisión, una letter, un book review, un artículo de investigación. Así como hay también, obviamente, revistas de acceso abierto, ¿no? Revistas de acceso abierto. Ahora, ¿es posible publicar en estas revistas de paga? Sí, siempre y cuando obviamente tu proyecto esté financiado y obtengas el dinero, por ejemplo, de la universidad o del proyecto, ¿no? Que has ganado el fondo concursable, etcétera, ¿no? Dentro de eso existe pues una capita que tú puedes poner pago por publicación de artículos. Pero sí, sí. Ahora eso también es todo un tema, ¿no? Es todo un tema porque ahí está esa orientación de Open Access, ¿no? Generalmente de los movimientos editoriales latinoamericanos, ¿ya? Y algunos europeos, eh, en donde consideran pues que la ciencia debe ser abierta para todos y obviamente no debería tener costo, ¿no? Eh, Esto ha generado la aparición, por ejemplo, de ciertas páginas como Lazy Hub, ¿no? Que permite craquear ciertos artículos que son de paga para que tú puedas obtenerlos. Eh, pero bueno, hay otros editoriales que no, que no consideran esto. Entonces es una crítica que también amerita también otro, otro conversatorio específico sobre ello, ¿no? Algunos están a favor de los movimientos Open Access, otros están en contra de ellos, otros están a favor de las publicaciones de paga, ¿no? Otros, como en mi caso, por ejemplo, yo publico en Open Access y también publico en menor medida, obviamente, en revistas que son de paga, ¿no? Porque también tienen un impacto mayor y obviamente generan una mayor visibilidad en mis investigaciones, pero obviamente eso nos sale del el presupuesto en el cual están, eh, es decir, el presupuesto de mi proyecto de investigación o mis proyectos de investigación. Muy bien, yo creo que estamos llegando al límite del tiempo.
Estimado Tomás, muchísimas gracias por aceptar este encuentro. La No, ustedes. URP te agradece esta visita y contacto con nuestra universidad, con la facultad, sobre todo con los estudiantes, y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas noches. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.